Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este su lunes de reflexión en Frutos de Vida. Es una gran bendición para nosotros contar con su sintonía. Y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes un tema que es bastante práctico y bastante interesante, que he titulado ¿Cómo tener una buena comunión con Dios? Un poquito extenso el título, es ¿Cómo tener una buena comunión con Dios? Y nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo y cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, empezamos una nueva vida y un proceso de santificación, que es lo que denominamos el ser cristiano, ¿verdad? Y nosotros en esta vida vamos a irnos dando cuenta de cómo cada vez que avanzamos y paso a paso que nosotros damos, vamos aprendiendo lecciones, y una lección fundamental y que es indispensable en la vida del cristiano es cuidar su comunión con Dios. Nosotros sabemos que gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por toda la humanidad, cuando nosotros le reconocemos y creemos en Él, es cuando nosotros podemos tener ese acceso a la presencia de Dios, que nosotros podemos decirle directamente a Dios por medio de la oración, a lo mejor nuestras inquietudes, contarle cómo nos sentimos, adorarle, agradecerle, bendecir su nombre y muchísimas cosas más que nosotros podemos hacer por medio de la comunión con Dios. Así como nosotros podemos hablar con Dios, Dios nos habla a nosotros. Y Dios también tiene un destino y un propósito para todos nosotros en esta vida. Así que el día de hoy quiero hablar contigo acerca de 4 consejos importantes para que nosotros podamos tener una mejor comunión con nuestro Dios. Y el primer consejo es justamente lo que mencionaba hace unos segundos, que es la oración. Qué importante es la oración en la vida del creyente, es algo fundamental. Y bueno, nuestra oración nosotros podemos ver que es muy normal, el orar por los alimentos, es muy normal también el hecho de orar cuando vamos en el carro hacia nuestro trabajo y diciéndole al Señor: Señor, bendice este día de trabajo, Señor, bendice este día de escuela. Cuando vamos a dormir, darle gracias a Dios por el día que pasó. Pero es importante que nosotros también tengamos momentos de oración más íntimos, momentos en los cuales nosotros apartemos un tiempo especial en el cual, estando a solas, podamos ir delante de Dios, presentarnos en su presencia en oración y podamos no solamente exponer nuestras peticiones o las cosas que nosotros necesitamos, sino tomar esos tiempos para agradecer a Dios, para que nosotros podamos, a lo mejor si nos sentimos de alguna manera, aunque nosotros sabemos que Dios es omnisciente y lo conoce todo, que nosotros podamos tener esa comunión, esa comunicación con nuestro Dios. Y me gustaría leerles el versículo que encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra versión dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, quien le da lo que se pide en secreto. Qué importante es que nosotros no hagamos oraciones, a lo mejor a veces por el tiempo, por las prisas, oramos y de una manera muy rápida decimos: Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Pero no tomamos ese tiempo para nosotros presentarnos en oración y dejar que su Espíritu Santo también nos hable y que nos revele, y nosotros poder pasar esos momentos tan importantes en la presencia de Dios. Así que este es el primer consejo: que tengamos una buena calidad de oración con nuestro Dios, así como se nos aconseja en Mateo 6, y que nosotros podamos tener esos tiempos de intimidad. El siguiente punto, el siguiente consejo es que nosotros debemos leer la palabra de Dios. Conozco muchos cristianos, y en algún momento yo también me llegué a incluir en esa lista de personas, que a veces le daba un poquito de pereza el hecho de leer la palabra de Dios, y que el simple hecho de tomar una Biblia y sentarte y ponerte a leerla resultaba pues poco atractivo. Pero cuando empecé a hacerlo y cuando empecé a descubrir la maravillosa verdad que encontramos en la palabra de Dios, créanme que es ahí cuando nos damos cuenta que no es una práctica aburrida y que no es un hábito que no valga la pena. Muy por el contrario, es algo que fortalece nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Está hablando de bienaventurado el hombre que no se mezcla con las cosas de este mundo, y dice: sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bendición y qué tremendas son estas palabras donde se compara al hombre, a la persona, al cristiano, que ama realmente el estudiar, el recibir la palabra de Dios, que medita en la palabra de día y de noche, haciendo inferencia que es un estudio un hambre constante por conocer de la palabra de Dios, y le compara como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que no cae su hoja y que todo lo que hace va a prosperar. Qué maravillosa promesa tenemos nosotros aquí en el primer salmo que encontramos en la Biblia, y qué precioso es que nosotros podamos realmente ser como ese árbol. Pero todo eso es cuando nosotros forjamos un hábito de lectura. Así que es importante que nosotros podamos leer la palabra de una manera ordenada, de una manera organizada. Cuando estudiemos la Biblia no la agarremos como un periódico y lo hojeemos nada más, sino que realmente nosotros podamos sentarnos, investigar, leer detenidamente a lo mejor el contexto en el que se está hablando en la palabra de Dios, investigar un poquito de historia. Si estamos leyendo un libro de la Biblia, leer un poco acerca del panorama general de ese libro, ¿no? Por quién fue escrito, leer a lo mejor un bosquejo, un comentario bíblico, cosas que aporten y que ayuden a nosotros para que ese momento que estamos apartando en la palabra sea lo más provechoso para nuestras vidas. Y lo más importante, que cuando nosotros nos dispongamos a leer la palabra de Dios, oremos para que su Espíritu Santo sea quien nos revele, sea quien nos muestre la verdad a través de su palabra. Como escuchaba una vez de un predicador, que leamos la palabra con la lupa del Espíritu Santo, con el lente del Espíritu Santo, que no sea solamente nuestro entendimiento, sino que sea Dios revelándonos lo que Él quiere que nosotros recibamos de su palabra. El siguiente consejo es amar a los demás, y me gustaría dar lectura al versículo 42 del capítulo 10 de Mateo, que dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí, en el contexto que estamos leyendo, se está hablando acerca de los siervos de Dios y de cómo tú puedes ayudar a uno, aunque sea con un vasito de agua fría, que tú veas que tiene sed o algo así, y que eso va a tener una recompensa en lo eterno. Ahora nosotros buscamos ayudar a los demás porque Cristo nos instó a amar a nuestro prójimo, no solamente al siervo de Dios, sino que debemos de amar a todas las personas que tienen necesidad. Si vemos que una persona tiene hambre, está pasando por un momento difícil y está dentro de nuestras posibilidades el ayudarle, debemos de hacerlo y debemos de proceder, porque recordemos que el pecado no es solamente las cosas que están mal y que las hacemos, sino que también es pecado saber que algo es correcto y no hacerlo. Entonces es muy importante que nosotros, siempre que tengamos la oportunidad, podamos mostrar esa acción social en favor de las personas que lo necesitan. Recuerden que el evangelio no solamente se vive en una iglesia o detrás de la Biblia o detrás de la oración, sino que un evangelio se vive en el exterior, ayudando a las personas, mostrando misericordia, así como Jesús se mostró misericordioso con las personas, con las multitudes, que dice su palabra que Él tenía misericordia de ellas. Y el cuarto consejo que me gustaría darte ya para terminar esta reflexión es: afirma todos los días de tu vida quién es Dios para ti. Y es que es muy importante que nosotros veamos a Dios no solamente como una figura distante y divina al que nosotros le podemos pedir cosas y que nos las va a dar. Porque a veces las personas tienen ese concepto como si Dios fuera más un colaborador que un padre. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios es nuestro Padre, que cuando nosotros hemos procedido a la salvación por medio de la fe en Jesucristo, que hemos sido justificados por esa misma fe, como dice Romanos 5:1, que nosotros podamos realmente entender que Dios es no solamente nuestro Creador, sino que es nuestro Padre, y que nosotros tenemos ese Padre eterno que siempre está dispuesto a escucharnos, que siempre está dispuesto a tener comunión con nosotros. Pero Dios es un caballero. Dios espera que nosotros realmente demostremos que tenemos el interés de acercarnos a Él, para que de esa manera pueda haber una comunión y que el Señor nos hable y que nosotros le hablemos, porque muchas personas piensan que no podemos hablar con Dios, que Dios está allá en el cielo y nosotros estamos en la tierra, y hay un abismo enorme de diferencia, de distancia por medio de la cual nosotros no podemos tener a lo mejor una relación personal, íntima con Dios. Pero eso no es cierto.
La realidad es que por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Cuando Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz, el velo que cubría y que separaba el lugar donde estaba la presencia de Dios en el templo en los tiempos donde los judíos tenían que pues tener todo un protocolo para poder, que ellos no podían acceder realmente con libertad a la palabra de Dios y no podían proceder tampoco directamente a la presencia de Dios. Más bien es ahí cuando nosotros nos damos cuenta y que Jesús se sacrifica en la cruz, cuando ese velo es rasgado y que nosotros tenemos un acceso a la presencia de Dios ahora, que simplemente nosotros podemos acercarnos y presentar todas nuestras peticiones, podemos presentar nuestras inquietudes, nuestras acciones de gracias, nuestra oración a Dios por medio de la oración y por medio de la comunión con su Espíritu Santo, y Él nos respalda y Él nos escucha. Entonces, querido amigo o amiga que nos escuchas en esta hora, yo quiero invitarte a que tú tomes en consideración estos 4 consejos para que puedas tener una mejor calidad en tu comunión con Dios. Que recordemos, consejo número 1, la oración. Consejo número 2, leer la palabra de Dios. Consejo número 3, amar a los demás y ayudar a los demás también. Y consejo número 4, siempre recordar quién es Dios para nosotros. Hay muchos consejos más. Es importante también el congregarnos, el practicar el ayuno, es importante también el predicar a los demás el evangelio, pero todas esas cosas podremos hablar de ellas más adelante, pero enfoquémonos ahora en estas 4, y que yo espero que estos consejos puedan ser de bendición para tu vida. Antes de terminar, te recordamos que puedes vernos en nuestras redes sociales todos los lunes en nuestra reflexión de Frutos de Vid. Puedes vernos los miércoles en Frutos de Vid Responde, los viernes de blog que tenemos también en Frutos de Vid, y tenemos también nuestra sesión de Amigos de Oración todos los viernes a las 7 de la tarde, hora de La Paz, 6 de la tarde, hora de Mexicali. Y no te pierdas, si estás en la ciudad de La Paz, la transmisión que tenemos todos los martes a las 8 de la noche por medio de Radio Bless en el 101.5 de FM. Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas, a que le des like, a que puedas interactuar con nosotros. Si tú tienes alguna petición de oración o alguna pregunta, escríbenos un mensaje a nuestras redes sociales, que con gusto estaremos ahí para ayudarte. Que el Señor te bendiga grandemente.